¿Alguna vez te has preguntado si Dios tiene la necesidad de comer o beber como un ser humano lo hace? Hay un versículo que dice que el ser humano es hecho a la imagen de Dios y se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 27 que dice: Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. También hay un pasaje en la Biblia que relata un hecho importante donde Dios baja a la tierra con dos seres para comer con un ser humano llamado Abraham. Antes de tomar conclusiones apresuradas, primero veamos lo que la historia relata en el libro de Génesis 18 del 1 al 15. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlo, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. En el versículo 1 vemos que nos da un contexto antes de mostrar lo que iba a pasar. Dice que el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre. En el versículo 2 ahora nos da un panorama más amplio. Abraham se encuentra en una tienda cuando llegaron 3 hombres. El versículo 3 vemos que Abraham entabla una conversación con Dios al decirle: Señor mío. Los invitó a reposar y a comer. Hasta aquí podrían haber dudas si en realidad al que se refiere mi Señor es Dios o se refiere a un ángel. Recuerden que al final sacaré mis propias conclusiones, así que continuemos con esta fascinante historia. Leamos Génesis 18 del 6 al 7 que dice: Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: Apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz torta de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores, y se lo dio al criado que se apresurara a prepararlo. En estos versículos no hay mucho que explicar. Vemos que Abraham estaba preparando un banquete, torta de pan, el mejor becerro tierno de lo que iban a comer estas 3 personas. Continuemos con Génesis 18:8 que dice: Tomó también cuajada de leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Bueno, aquí en este versículo dice que ellos comían, dando a entender que los 3 personajes estaban comiendo, los que podrían ser los 2 ángeles y Dios que estaban comiendo de la ofrenda de Abraham. En Génesis 18 del 9 al 10 dice: Entonces ellos dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Allí en la tienda, le respondió. Y uno de ellos dijo: Ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. En este versículo 9 vemos que estos personajes misteriosos preguntaron por Sara, su mujer, y uno de ellos le dice que Sara tendrá un hijo. Para esto Sara lo escucha y se ríe, porque ella sabía que era grande de edad y era imposible para ella procrear un hijo. Pero en el siguiente versículo vemos que Dios escucha que se ríe de lo que él está indicando, dando a entender que estaba presente en ese banquete. Leamos Génesis 18 del 13 al 15 que dice: Y el Señor le dijo a Abraham: ¿Por qué se rió Sara diciendo: ¿Concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo: No me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Estos versículos nos demuestran que probablemente uno de estos 3 personajes que se encontraba era Dios, ya que podemos ver que Dios le dice a Sara en el versículo 14 que volvería en un cierto tiempo para confirmar que Sara tendría un hijo. Y si no crees que fue Dios, vamos a leer Génesis 21 del 1 al 2 que dice: Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado.
y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Este versículo confirma que Dios fue uno de los 3 personajes que comieron con Abraham. Otro versículo que se pueden confirmar que Dios era el que estaba presente se encuentra en Génesis 18 cuando termina de comer. Leamos. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Génesis 18, 20, 22. Después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de ahí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Génesis 19:1. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Después de haber leído estos versículos, podemos ver que Dios se quedó con Abraham contando lo que iba a pasar a Sodoma y Gomorra mientras los 2 ángeles descendían a aquella ciudad. Si esto es correcto, entonces Dios fue uno de estos personajes que descendieron a la tierra para comer con Abraham en su mesa. Puedes ver el impacto y el privilegio que tuvo este siervo de Dios al compartir los alimentos con el Dios Supremo. Ahora, contestando el versículo donde dice que Dios nos hizo a su imagen, el concepto de ser creado a imagen de Dios, según la teología cristiana, no se refiere a una similitud física o a necesidades biológicas como dormir, comer o beber. Más bien implica aspectos espirituales, morales e intelectuales. Este versículo refiere que Dios nos dio un alma inmortal como la de Él, su capacidad de discernir el bien del mal, su sentido de justicia y su capacidad para amar y mostrar misericordia. Esto refleja el carácter moral de Dios, la capacidad de razonar, crear, planificar y tomar decisiones. Este intelecto refleja la sabiduría y conocimiento de Dios. Comprendiendo esto, podríamos indicar que Dios no tiene necesidad de comer o beber, pero quizás sea difícil dimensionar lo que pasó en ese día cuando nos detenemos a digerir lo que Génesis nos está contando, de algo que no se volvió a ver con otros personajes, de compartir el pan con Dios y sus ángeles. Quizás Dios no tiene la necesidad de consumir alimentos, pero esto no lo limita a que lo pueda hacer, ya que vemos que tiene un sentido de gusto como lo narra la Escritura en Levíticos 1:9, que dice: y lavará con agua sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. En este versículo se describe el ritual de sacrificio en el Antiguo Testamento, donde se especifica que el holocausto, que es una ofrenda de un carnero, produce un olor grato para el Señor, simbolizando que la ofrenda es aceptable y placentera a Dios. Es como cuando llegamos a una carne asada y olemos el olor delicioso a la cebolla asada y la carne. Si eres fan de ese olor o de otra clase de comida, puedes sentir ese olor placentero. La Escritura muestra a nuestro Dios con el mismo sentido que nos regaló. Podríamos abordar otras teorías que quizás el que se sentó con Abraham fue otro personaje, como Jesús, como otro ángel, otras suposiciones, pero esto te lo dejo a ti, que investigues o tomes tus propias conclusiones. No todo lo que leas o escuches, como lo que acabo de hablar, lo tomes como algo verídico. Busca la verdad y la luz solo en Yeshua por medio de su Espíritu Santo. Shalom. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que les será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.